empezamos un 2022 con estrenos, porque esta semana tenemos el estreno de unas películas que quienes pudieron ir al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata la pudieron disfrutar allí. Si no, en algunos que otro festival ahí por el mundo también la pudieron ver. Estamos hablando de USEC, la película, segunda película en este caso de Daniela Segiaro, que antes que nada le doy la bienvenida, que está ahí del otro lado, para charlar un poquito acerca de su nueva película. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos. Y bueno, primero contarles a la gente y recomendarle que vea tu primera película, por supuesto que tiene una temática parecida, no es lo mismo, pero creo que puede llegar a complementar un poquito lo que es José. Estamos hablando de la belleza, o la voy a leer porque si no no me va a salir, Nocilatiaj, que ahora después vamos a charlar un poquito acerca de Nocilatiaj y Usek, que son los nombres de estas dos películas. Pero primero, contanos un poquito cómo surgió, cómo fue la génesis, la semilla para esta tu segunda película. Bueno, tal cual como vos decís, hay algo cercano entre Juseki y Nocilatiaj, aunque son películas muy diferentes. Un poco a partir del trabajo ya realizado con Jusek, yo continué siempre muy en contacto, porque de hecho Jusek es producto de un trabajo que vengo sosteniendo en el tiempo, y de relación también de amistad y de cariño y de encuentro con las personas de las comunidades de la zona del Pilcomayo, que sería el norte de Salta. Eh, y, y bueno, y estando ahí en uno de los viajes que yo hice después de filmar Nocilatiaj, empezaron a surgir imágenes y ideas, digamos, para que empezaron a converger en Jusek, en el guión de Jusek. Sobre todo un una primera historia que nos contaron, que para mí nos quedó mucho en la cabeza, tanto a mí como a Osvaldo Villagra, que es un compañero, que es Huichí, compañero de trabajo, digo ahora en Jusek, que él es Huichí, y estábamos juntos cuando el cacique Valentino Díaz nos contó la historia que abre la película de Jusek. Y eso fue como algo que, bueno, visitamos ese lugar y empezamos a pensar en las formas de habitar, porque la historia que él contaba era una historia que pasó hace mucho tiempo, a principios del siglo XX, pero bueno, que tenía una violencia muy explícita, pero también algo vinculado a la resistencia de la gente y a la reconfiguración que generan en el espacio las intervenciones a veces muy impactantes de las instituciones blancas o estatales o occidentales. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí empezamos a observar como una serie de edificios y de lugares que empezaban a quedar como lugares marcados o a veces abandonados. Y ahí fue surgiendo como la idea de esta historia, preguntándonos un poco cómo se dan esos procesos, ¿no? Y qué pasa en ese momento cuando se proyecta una idea que va a impactar muy fuertemente en el territorio. ¿Qué pasa en esa relación, en ese diálogo que bueno, como ya veíamos en Nocilatiaj, parece un poco roto entre el mundo indígena y el mundo occidental, ¿no? En este caso nos metimos un poco más con algo más coral, no es una historia tan cotidiana o en una escala de casera, digamos, como era Nocilatiaj, sino algo un poco más coral, donde los personajes también son parte de grupos, ¿no? Y bueno, nos gustaba pensar un poco otra zona de encuentro entre el mundo occidental y el mundo indígena, que se da también en estos lugares más vinculados a las instituciones, a las políticas, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos como a organizar un poco esta tarea de hacer ese guión y llevar adelante la película.
Ujú. Y la película, ni bien empieza, uno podría pensar tranquilamente que es un documental, tiene escenas como que nos van a mostrar un poco acerca de la cultura wichí, pero te tiraste de vuelta para el lado de la ficción, vamos a ponerle, pero esto tranquilamente no es mucha ficción que digamos, porque puede pasar y está pasando seguramente en muchas provincias. ¿Cómo fue hilvanar estos dos mundos que estabas contando de las instituciones y de los pueblos originarios en este caso? Me imagino que los conocés mucho por la zona y bueno, conjugarlos en esta JUSEC. Sí, bueno, nosotros trabajamos desde la ficción, ¿no? Si bien construimos el relato y las escenas también y los diálogos en base a cosas que vimos, a cosas que escuchamos o a investigaciones que hicimos para la construcción de la película. Eh, eh, a mí me gusta mucho trabajar la ficción eh, en este territorio porque eh, sí, hay algo que estamos buscando de verdad, digamos, y que por ser un tipo de zona o de temática que se aborda más desde el documental, eh, tiende a leerse como documental y además por la forma en la que la filmamos, ¿no? Que, que, bueno, que se aleja como de algunos artilugios, digamos, de la ficción. Pero en realidad la construcción de las escenas es de ficción y eso es muy lindo con el trabajo con todas las personas que participan, indígenas y no indígenas, porque estamos todos trabajando para contar esta historia. Entonces los aportes desde cada lugar son muy lindos y si bien por ahí trabajamos con personas que están cerca de los personajes, tanto los actores profesionales como a los que les buscamos una energía cercana al personaje, como las personas que se incorporan, que es su primera experiencia actoral, tanto la gente de la comunidad de Wichí como de Salta en general, que se incorporaron como actores, algunos por primera vez, como primera experiencia actoral. Trabajamos con personas que se acercan a los personajes de alguna manera, pero que están representando un personaje. Entonces, bueno, eso a mí me gusta mucho como forma, ya la venimos probando en JUSEC, desde Nocilatiaj y ahora en JUSEC, y bueno, y nos permite eso, como buscarle una verdad, pero también trabajar muchas veces, hacemos a veces muchas tomas, eh, generamos bueno, un mecanismo de trabajo muy intenso, que aunque después se lea como, ¿no? Como algo que sucedió y la cámara lo captó. Pero eso es muy rico para mí, para el trabajo con la gente y contando estas historias, ¿no? Porque eso, tratamos de buscar la verdad, pero desde una construcción cinematográfica muy intensa, digamos, de trabajo desde la ficción. Ujú. Y otra de las cosas que se puede ver y escuchar en la película es esta, este audio bilingüe, porque tanto en castellano como en Wichí Liamtés, que es lo que vamos a escuchar y también leer en subtítulos, porque es esto de esta dualidad de que cuando hablan en castellano también están los subtítulos en wichí y viceversa. Eso cómo fue planteado desde un principio, porque muchas de las veces, y me llamó a mí por lo menos la atención, es que quienes hablan en wichí yamtés en ciertos momentos de la película no hay una traducción a quienes no hablan y eso la verdad que me llamó la atención y me gustó mucho como que la fluidez del ir y venir del diálogo de quienes están entablando ahí en la película. Sí, bueno, para nosotros desde el principio de la creación de la película siempre fue importantísimo la inclusión del idioma, del huichilantés.
pero mientras estábamos filmando, mientras estábamos en rodaje, nos empezamos a dar cuenta, bueno, con Osvaldo, que también estuvo en el equipo de dirección, y César Zacaría, otra gente de la comunidad que formó parte del equipo de dirección, nos empezamos a dar cuenta lo importante que era y lo fluida que era el cambio de un idioma a otro, y cómo cada vez más esto que estábamos tratando de observar, de este diálogo roto entre las instituciones, entre Occidente y el mundo indígena, ¿no? Cómo se da también por a veces un no tener en cuenta que hay realmente dos idiomas muy diferentes que a veces no se entienden porque hay personas que piensan en distintos idiomas, ¿no? Entonces, y eso muchas veces no es tan claro o no es tan tenido en cuenta. Yo creo que ahora un poco más, pero bueno, por ejemplo, en Nocilatea yo pensaba, quizás perdón que cambie de película, ¿no? Pero lo pensaba en ese entonces también y lo pensé después de hacer la película. Pensaba, quizás la patrona de Yolanda ni siquiera sabe que ella habla otro idioma. Quisiera, ¿no? Y la película lo incorpora desde los pensamientos de ella. Y en este caso creo que también, que a veces hay un no entender que hay otro idioma que está en la conversación, ¿no? Y en la medida que íbamos filmando, nos parecía cada vez más importante incluir al wichí lamtés en las conversaciones, incluso que habían sido pensadas para que estén dichas en castellano. Entonces hay ciertos personajes como el brujo, ¿no? Como Leonel, que nos empezamos a dar cuenta que era más importante que hablen en wichí, porque también ahí se nota la fluidez, el dominio de las palabras, ¿no? Que son palabras en ese idioma, pero que ahí se hace fluido el pensamiento de esos personajes, ¿no? Y después en todo el trabajo de traducción de todo ese material, empezamos a conversar también con Osvaldo Villagra, el co-guionista de la película, que él me planteaba que muchas veces lo que él siente como wichí también es que la traducción siempre es en una sola dirección, que siempre es, ¿no? del español, del idioma indígena al español, y nunca es al revés. Eh, y que los lenguajes también son refugios para las personas, ¿no? Entonces, y que un verdadero interesarse por el pensamiento del otro también es interesarse por su lenguaje. Bueno, entonces ahí empezamos a generar como este juego de traducciones cruzadas y de momentos donde si uno quiere saber qué se dijo, va a tener que preguntarle a alguien wichí o aprender el wichí, ¿no? Que, bueno, nos parecía interesante como empezar a pensar ya desde otro lugar esos puntos, ¿no? Idiomáticos, lingüísticos, que son claves, me parecen, en lo que estamos trabajando y que bueno, que la ficción, el arte nos permite también, ¿no? Pensarlo desde otro lugar y jugar con eso, jugar también con la capa subtítulo como una capa más de construcción narrativa y artística y no como un mero... una mera cuestión técnica, sino apropiarnos también de ese espacio, ¿no? Para pensar y para narrar y para contar, bueno, esto que nos parece complejo, pero que vamos tratando también nosotros de encontrarlo y de pensarlo, ¿no? Con estos trabajos. Sí, sí, exactamente. Bueno, Era más o menos así como lo veía cada vez que veía los subtítulos en ambos idiomas. Y hablaste de ficción y hablaste de personajes. Como decías vos, hay actores y actrices que son de la región, que primera vez, pero también tenemos actores ya y actrices ya reconocidas. En este caso, el papel de Ana, que lo hace Verónica Jerez, que es como el nexo entre estos dos mundos, cómo fue trabajar con ella y plantearle también esta conjunción.
Bueno, como te decía, hicimos bastante casting, pero yo ya tenía un poco, cuando uno presenta esa terna, ¿no? De actores en el Instituto de Cine, Vero era mi primera opción, eh, porque sentía que había algo del personaje de Ana que estaba en ella, ¿no? Eh, y bueno, trabajamos, hicimos el casting con Margarita Pérez, que es bueno, una gran amiga y directora de teatro de Salta que me ayudó en toda esa tarea. Y buscábamos eso, la energía del personaje, ¿no? Y bueno, cuando conversamos con Vero y acordamos que ella forme parte de la película, una de las cosas que yo le planteé es que se animara a no entender, ¿no? En una buena parte de la experiencia y, y que se entregara un poco a eso porque sabía que iba a ser como una experiencia grande para ella y además porque empezábamos el rodaje filmando en las comunidades. El rodaje se dividió en 2 semanas en el norte de Salta, en el Chaco salteño, ahí en Santa Victoria Este, y 2 semanas en la ciudad de Salta. Y empezábamos por las semanas del Chaco, donde eso, iba a escuchar otro idioma, iba ¿no? a estar en un ambiente muy lejano a ella, pero que al personaje le iba a servir mucho también ese encuentro. Ujú. Y bueno, y fue un poco lo que le pasó, se tuvo que animar a entregarse un poco, a ir descubriendo y a no entender del todo al principio, que a veces es angustiante, pero que fue muy lindo proceso y ella hizo como, bueno, es una persona muy especial y muy generosa. Y entonces, bueno, su relación con Leonel Gutiérrez, que sí era su primera vez y ellos tenían muchas escenas juntos, el joven que hace el personaje de Leonel, eh, y entre ellos hubo muy buena relación y los actores que se entregan a este tipo de experiencias son también mojones muy importantes para el trabajo de los no actores, ¿no? Ujú. Porque le dan la seguridad, porque son cuando ¿no? Ella que fue muy buena compañera de trabajo generaba para los otros también un punto importante en quien reflejarse, ¿no? A la hora de trabajar. Y bueno, todo eso fue súper lindo. Y también la incorporación de Carla Crespo, que también nos costaba encontrar el personaje ese, ¿no? Porque es muy complejo su personaje, su Rocío. Ujú. Y, eh, y bueno, y Carla me parece que nada, dimos en una muy buena actriz para eso también. Y fue muy interesante ellas dos, ¿no? Como dos energías muy distintas, pero generando también un trabajo conjunto muy lindo y muy eh, interesante con todos sus compañeros. Y bueno, fue como una experiencia súper linda. Ujú. Ahí estabas hablando de parte del equipo, cómo fue el equipo con el que trabajaron allá en Salta y bueno, cómo también fue parte el distrito audiovisual de Salta, si eso también tiene que ver con un poco de equipo y técnicos de ahí. Sí, se incorporaron un montón de técnicos salteños. Recibimos, sí, el apoyo, sobre todo también el Distrito Audiovisual de la Ciudad de Salta nos dio esa locación increíble que es la Municipalidad de Salta. Eh, que bueno, filmar la película ahí fue importantísimo, así que fue un gran aporte. Y bueno, y todo el tiempo con una confianza eh, en todos lados, ¿no? Es lo que abre también a veces una primer película como Nací Lateas, que es como una película muy querida también. Entonces hubo una confianza muy grande desde todos los sectores, tanto
desde estos colegas, digamos, que se incorporaron a la película y eso, instituciones que nos apoyaron, como la gente de las comunidades también, que tenían ganas de hacer otra película, porque tardé mucho en hacerla, pero ahora me doy cuenta que había muchas ganas y que sería bueno no tardar tanto y continuar, porque hay mucho por trabajar todavía. Y en el equipo también fue muy lindo porque hay personas que hicieron sus primeras jefaturas, como eh, la Colo Soutullo, Agustina Soutullo fue su primer jefatura de dirección, venía trabajando mucho en producciones que llegan a Salta, ¿no? Pero bueno, acá hizo su primera de dirección, digo, eh, por cabeza de equipo, digamos, por primera vez y estaba súper preparada para eso. Mayra Juárez también, que hizo su jefatura de producción, su primer jefatura, y también venía muy entrenada en muchas otras producciones que a veces llegan a Salta o vienen a trabajar acá. Hay un gran fluir, ¿no? entre técnicos que trabajan en Salta y tratan de hacer películas allá, pero también vienen a trabajar a Buenos Aires o se mueven por el país trabajando en distintas producciones. Así que, bueno, me parece que es muy lindo como aprovechar eso porque, porque trabajar en el territorio con gente que conoce el territorio es realmente hace mucho la diferencia, ¿no? Después hay personas muy profesionales que por supuesto llegan y pueden trabajar en cualquier lugar, pero bueno, me parece que en estas películas es fundamental tener a las personas locales trabajando y el apoyo de las instituciones locales también. La película se va a poder ver en el Cine Gomón, también en el Espacio Inca de San Martín de los Andes y en el Espacio Inca de la Banda en Santiago del Estero. Y para quienes no lo puedan ver en el resto del país, se federaliza en la plataforma de Cine.ar estrenos, así que no pueden decir que no van a poder ver este estreno de Jusek, que a partir de esta semana llega a las pantallas grandes y a las pantallas chicas. Daniela, te agradezco muchísimo, pero antes quería consultarte si, como decías vos recién, si no te vas a tomar tanto tiempo entre película y película para algo próximo y si tenés algún proyecto ya ahí armando. Eh, sí, una película de ficción estamos empezando a escribir, eso me gustaría mucho, pero sí lo que tenemos mucho más avanzado como proyecto, porque en realidad también se fue haciendo un poco paralelamente, es un ensayo documental que estoy preparando desde hace un tiempo con un material muy hermoso, que también tiene vinculación con el mundo Wichí, y se llama Senda India. Y bueno, es un material hermoso que me confió y me está confiando una comunidad para trabajar, así que bueno, estoy muy entusiasmada con ese proyecto. Y quería comentar también bueno, que un poco la película ahora inicia su recorrido, pero bueno, la intención es que estén más pantallas, además de estas primeras con las que arrancamos el 2022. El 20 de enero va a estar en Salta, en el Hoyts, en el Cine Hoyts, y ahí, bueno, también esperamos, es otro gran estreno en lo local, y después la intención es ir con el Cinemóvil a presentar la película por las comunidades, porque es donde más se está esperando también. Así que bueno, no, quería contar que la idea de estas películas es que tengan una vida larga, y por supuesto necesitamos todo el acompañamiento de la gente que pueda ir al cine en estos momentos, pero que nada, una de las intenciones es que se conozcan estos trabajos y que perduren en el tiempo, ¿no? Así que muy contentos de iniciar ese recorrido, que será largo, esperamos. Bien, bien, sí, ojalá este 2022 recién empieza, así que esperemos que siga su camino. Bueno, Daniela, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, gracias por estar ahí y seguramente si en algún momento me voy para Salta voy a recorrer algunos de los lugares que
tanto con Nasil Atiaj y con Jusek pudimos ver como para conocer un poco más acerca de los pueblos originarios aquí en Argentina. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio y gracias por tus palabras. Bueno, Nos vemos en la sala. un abrazo grande. Adiós.